Winston Santos, ministro de Trabajo, con nosotros en este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Bienvenido, ministro. Buenos días para todos. Don Gracias, Álvaro, gracias. Willy, Rosendo, Nayí. Tienes a Daniel ahí. A Daniel García Álchave, ¿verdad? Y también nuestro amigo Felipe Romero Sánchez. Y Felipe Romero, sí. Úsenme. No, está bien, ministro. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Bienvenido, ministro. Gracias a sus órdenes. Bien, sería bueno que pudiéramos en esta parte de la entrevista empezar hablando un poquito del tema de la seguridad social. A propósito de que el pasado 27 de febrero el presidente de la República se refiriera a este tema en su discurso de la modificación que se ha hecho a la ley 8701 del sistema de seguridad social de la República Dominicana, más o menos de forma lo más llana posible y breve posible, ¿en qué consistió esa reforma que se hizo a la ley 8701? Bueno, la reforma fue con tres propósitos. Primero, fortalecer a la DIDA, ¿verdad?, que es el organismo de defensa e información de los afiliados. Fortalecer a la Tesorería de Seguridad Social. Eso es proviéndole fondos producto de las mismas recaudaciones. Modificar el régimen de comisiones de la AFP, que eran dos tipos de comisiones. Una por el dinero que recibían y otro por los beneficios de la colocación de ese dinero en el mercado financiero. Y se llevó a una sola comisión, que es una comisión decreciente, inversamente proporcional a los fondos de la AFP. Comienza con 1.2 y va decreciendo de 0.05 anualmente hasta llegar a 0.75. Pero de lo que reciben, o sea, de todo, del grueso de dinero. Del fondo administrado. Exacto, del fondo administrado, de todos esos miles de millones de pesos que tienen. Por eso veo que a pesar de que se hizo esa reforma, no he visto a la Asociación de fondos administradoras de fondos de pensiones del país, no los he visto quejarse realmente por ese cambio. Parece que el cambio les conviene, lo que ocurrió. No exactamente que les conviene. O sea, en la situación, nosotros discutimos en Palacio con ellos durante 7 u 8 reuniones. Y una cosa que los convencimos a ellos, y hablo con ellos, con los dueños de la AFP y con sus representantes, era de que estaban satanizadas, de que para discutir el problema a fondo del tema de pensiones era necesario que ellos se dieran en parte, ¿no? Y significaba perder algunos miles de millones. De hecho, si la comisión se hubiera modificado el año pasado, hubieran perdido más de 3.000 millones el año pasado. O sea, van a dejar de... Mejor dicho, habrían dejado de recibir. Sí, esa es la palabra. Perdiendo ellos no están. No, perdiendo no, de ninguna manera. Dejado de ganar esa parte. Exacto. Es así. Los convencimos de esta manera que ellos fueron conscientes de eso. O sea, fue producto de un consenso. O sea, nosotros no le impusimos nada. ¿Verdad? De tal manera de que estemos listos para discutir a fondo el tema de pensiones. Otro tema interesante, el hecho de cambiar lo que se cobraba por mora y recargo a la gente que se atrasaba en la seguridad social. Eso nos va a permitir que entren por lo menos 150.000 afiliados de manera principal y con ello sus dependientes. Hablamos de alrededor de 400.000 personas, 400.000 personas que podrían entrar ahora a la seguridad social. O sea, tengo el caso de un amigo que tiene un negocio y debía 20 millones a la seguridad social. Y ahora cuando fue a pagar, después de esta ley, pagó 160.000 pesos. Se llama Ramón García Compré. Fíjate, digo nombre y apellido, me está viendo. ¿Por qué? Porque los intereses era el 5% capitalizable. ¿Por qué se atrasó? Yo no me atraso. Hay gente que no se atrasa. No, lo que ocurre es que si te atrasas por alguna razón, ya tercer o cuarto mes es impagable la deuda. Porque es un 80% anual. Y si dura 3 meses, eso es impagable y se convierte en millones, muchos millones. O sea, Ya está resuelto. Ya no hay más reuniones. El asunto del salario. sí, quedan algunas reuniones, pero ya para el salario sectorizado de la construcción, de la construcción,
¿verdad? Tenemos que convocar al tema de la doméstica, que hay un convenio internacional que nos obliga a establecer un salario para la doméstica. O sea, pero la mayoría de salarios están claramente definidos. Sí. ¿Por qué tenemos sobre esa tabla tan distorsionada de los niveles salariales en la República Dominicana que hace prácticamente imposible tomar decisiones a la hora de incrementos salariales? Nosotros tenemos un salario distinto en el sector turístico, el sector zona franca, el sector comercio, el sector industrial. Entonces tenemos una disparidad muy fuerte en los niveles de salario mínimo. Lo serio de todo esto, que el principal crítico es el ministro de Trabajo. Yo he dicho que la República Dominicana debe haber un solo salario mínimo. Porque a última hora, ¿qué es lo que pretende el salario mínimo? Lo que pretende es cubrir una canasta básica. Entonces, o sea, al trabajador de hotelería, que el salario que gana es muy bajo, no le venden el arroz más barato que al de los no sectorizados, al no sectorizado, que gana 17,000 pesos. O sea, igual. O sea, esa parte hay que corregirla. Ahora mismo hay 18 salarios en República Dominicana. ¿Por qué no se aprovechó esa reforma que se hizo a la ley 8701 que establece el sistema de seguridad social para modificar el artículo 24 de esa legislación que tiene que ver con las votaciones en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establece lo que se llama el veto, el hecho de que un sector que esté ahí representado, ya sean los empresarios, los trabajadores o el Estado, si solo uno de ellos se opone a una resolución, esa resolución se cae, esa resolución no se aplica. ¿Por qué no se elimina eso y se deja solamente el poder de veto en el Estado dominicano? Bueno, esa fue una reforma parcial la que se hizo. Eso está contemplado en la reforma macro, profunda, densa, que se está discutiendo, porque hay una comisión que está discutiendo y se enfoca el tema del veto y se le procura una solución. O sea, hemos dicho que los espacios tripartitas de discusión son provechosos y convenientes, pero cuando hay veto de parte de uno de los sectores, significa que sus intereses no pueden ser tocados y eso constituye un problema. Estoy plenamente de acuerdo contigo en esa parte. Señor ministro, debe discutirse el tema del veto. Perdona que le interrumpí. Señor ministro, un tema delicado, deprimente, se ha denunciado internacionalmente, ¿cierto? Es un problema mundial, pero ¿a qué nivel está República Dominicana este asunto de usar niños en trabajos de hombres y pagándoles miseria? Sí. Mire, en la última reunión que hubo del ministro en Panamá, se tomó a República Dominicana como el modelo en la eliminación del trabajo infantil. La verdad es que eso es inaceptable. Es inaceptable. Hay una disposición de las Naciones Unidas, de la OIT, que nos orienta en ese sentido. Y República Dominicana ha asumido ese tema con mucha seriedad. Nosotros tenemos alrededor de 100 comités de vigilancia a nivel nacional, en los municipios y provincias. Y ya tenemos libre de trabajo infantil lugares como Constanza, como el área cañera, el área bananera. O sea, el área arrocera nos ha dado mucho trabajo, sobre todo en el área de Nagua y esa zona, que vamos de manera periódica a ser operativos. Pero es una preocupación del ministerio. Ahora bien, la población muchas veces confunde trabajo infantil con mendicidad infantil. La mendicidad infantil no nos corresponde a nosotros, le corresponde a otro organismo del Estado. Bueno, en el caso de los niños trabajando y en esas fincas, los ponen a trabajar con los pesticidas, don Álvaro. Ay, Dios. Los niños con sus bombas. Sí. Y esto es muy importante que se esté controlando, porque esto es criminal. Se está controlando y conseguimos incluso que el Banco Agrícola tenga un artículo dentro de el contrato de préstamo para los campesinos, un artículo, ¿verdad?, que establece que le niega el préstamo a los campesinos que usan mano de obra infantil. O sea, cuando el campesino usa a su hijo, entonces en el préstamo siguiente le toma en cuenta para no prestarle. Y O sea, y se le advierte esa parte. Se le esa advierte. es la única sanción. Cuando ustedes llegan, ustedes llegan a la finca rosera y encuentran 2 o 3 niños trabajando, ¿qué pasa con el dueño de esa finca? No, en principio no se le sanciona. En principio lo que se hace, porque generalmente alrededor de los padres que trabajan, se les sensibiliza. O sea, hacemos una tanda de reuniones con ellos, los reunimos con los directores de la escuela próxima, le proporcionamos los medios para que asistan a la escuela, de tal manera, y le damos seguimiento. Porque les reitero, hay un comité que le da seguimiento a eso, ¿no?
Ministro, un dolor de cabeza tienen muchos empresarios con el tema de las demandas laborales. Obreros o empleados que se sienten intimados por su patrono, van, le firman un poder a una oficina de abogados y terminan prácticamente en quiebra muchos pequeños negocios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está manejándose en estos momentos el tema de las demandas laborales alrededor del Ministerio de Trabajo? Miren, el derecho procesal laboral fue tema de discusión dentro de todo el código, porque hay que modificar, precisamente porque se presta situaciones como esa. Pero eso escapa al ministerio. Eso escapa al ministerio. El ministerio nada tiene que ver. Son los tribunales laborales. Ahora bien, en los alrededores del ministerio se apostan unos bucones que hemos tratado de alejarlo de manera periódica y siempre vuelven y vuelven y engatusan a muchas personas y lo ponen a firmar ahí mismo, ¿no? Y lo llevan entonces a oficinas que se dedican a mala práctica. Esa es la realidad. Pero yo no he visto ninguna advertencia oficial para que esa práctica termine. Yo no he visto una orientación al ciudadano para que no se deje arrastrar por ese tipo de bucones a lo que usted se refiere. Digo que eso no es competencia ya del ministerio, sino de los tribunales. Y tenemos una carencia y el hecho de que tribunales laborales especializados prácticamente hay en Santiago y en Santo Domingo. O sea, hemos estado en discusiones con la Procuraduría, ¿verdad? Y también ahora con la Suprema, y le hemos enviado comunicación precisamente para que se especialicen tribunales en todo el país. Ministro, con relación a la comisión que se formó hace muchos años ya, una comisión tripartita compuesta por representantes, abogados representantes de los empresarios, de los trabajadores y del propio Estado Dominicano, para preparar una modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana. Saber cómo van los trabajos de esa comisión, qué ha pasado con eso, si hay un borrador y si todavía los empresarios insisten en eliminar la cesantía, en ampliar el periodo de prueba, en cambiar las condiciones de trabajo de la mujer, entre otras conquistas que están establecidas en el código que tenemos actualmente. Bueno, la comisión que designó el presidente mediante decreto en el 2013 cumplió su rol y presentó una propuesta. Lo que ocurre es que esa propuesta, al ser sometida a los sectores, entonces se encontró con una solicitud de modificaciones. Dentro de ella el tema de la cesantía, que digo que es el gran tema, es el escollo. Y en estos momentos está detenido el diálogo. Hay unas condiciones, ¿verdad?, en el país que no es para llamar a los sectores a hablar del código. Estamos en medio inmersos en un proceso electoral que de alguna manera detiene la discusión del código. Esa es la realidad. Bueno, ministro, y vamos a hablar un poco de cómo va el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago de los Caballeros, que es su tierra. Y los logros del gobierno también. Y los logros del gobierno desde su Ministerio de Trabajo. Yo debo decir, antes de usted responder, que las elecciones, Willy, en Santiago fueron suspendidas, eliminadas. Ajá, ¿por qué, don Álvaro? Sí. La Junta decidió enviar el reconocimiento el certificado de elección a Abel Atahualpa Martínez Durán como alcalde reelecto. De manera que no es necesario perder tiempo ni gastar dinero en un proceso electoral que no tiene sentido. Ya ganó el que ganó. No, pero ahí tiene que haber elecciones, don Álvaro, no. Tienen que realizarse las municipales. Adelante. Adelante. Mira, ustedes iniciaron este programa con un aplauso. Me dio deseo de aplaudir a don Álvaro, porque eso está muy próximo a la realidad. Vamos a dar un aplauso. Sí. La verdad es que Abel tiene favor del pueblo de Santiago. Es la realidad. Y me sorprendió una encuesta que coloca a mi hermano y amigo Luis Valentín y compitiendo con Eduardo Estrella. O sea, yo digo, todos sabemos que cuando muy bien, sí, todos sabemos que cuando hay toma de muestra, la toma de muestra, si es para analítica, el ser humano debe ser sin desayunar. Si tú las haces desayunado, está contaminada la muestra. El resultado entonces no va a ser, ¿verdad?, factible. Entonces tomaron, parece, muestra en los días
que había una efervescencia popular, es la realidad, de 21 a 24. Entonces no es verdad que Abel tiene un 40, todo el mundo lo sabe. Y mucho menos que Julio César Valentín está compitiendo con Eduardo Estrella. Eso yo creo que no requiere mucho análisis. Se lo digo porque tengo raíces en Santiago, ando en Santiago, veo cómo está Santiago y la realidad es otra. Santiago que está celebrando su carnaval, lo cierra ahora el sábado, después de un domingo de lluvia, pues el sábado será la gran final. El sábado en la tarde, el próximo sábado en la tarde, vamos a estar dando el apoyo al Carnaval de Santiago, que es uno de los más importantes y es uno de los más asistidos, porque el pueblo de Santiago apoya su carnaval. Sí. Es una actividad de verdad impresionante y el pueblo se integra de verdad. ¿No es mejor de La Vega o de Santiago? Son dos grandes carnavales, don Álvaro. Pero no sé cómo La Vega. Algunos dicen que el de Bonao es todavía mejor. Bueno, todos son buenos. Miren, un dato para ustedes. O sea, Julio César Valentín desde siempre se disfrazaba de lechón. Sí, se disfraza todavía. Y Abel Martínez se disfrazaba de lechón. Sí. Lechones son lo que le llaman diablo cajuelo aquí. Sí, sí, en Santiago. Pero siempre recuerdo en Santiago, cuando yo era muchacho, que había una figura que era la muerte en Jipe. Ese otro de los no sé si todavía lo siguen, pero yo tengo tiempo. Sí. La muerte en Jipe. Y el carnaval de Santiago era el carnaval de toda la región. No sé cómo La Vega pudo crecer tanto. Y La Vega se ha convertido en uno de los mejores carnavales de La Vega. Y así. Sí. Es un asunto de mercadeo y el Carnaval de La Vega ha tenido unos aportes y unas intervenciones importantes. Pero Santiago sigue siendo también uno de los carnavales. Yo digo que la Vega se ha posicionado como la marca provincia mejor vendida. El referente. Sí. Mejor que incluso que los pueblos turísticos, así lo siento yo. Es así. Porque aquí el dominicano conoce Constanza, conoce Jarabacoa y conoce el Carnaval de La Vega. Que tiene el Carnaval de La Vega la peculiaridad de que el senador, ¿verdad?, es tan feo que no necesita ponerse una máscara. No, porque siempre se disfrazó también. El senador de La Vega es un diablo cojuelo de La Vega igual también. Que el caso de Manito de Pradel. El caso de Manito de Pradel, que ya dice que jamás vuelve a ponerse careta, ¿no? La de él es suficiente. Sí, no, los rebeldes de Manito de Pradel. Mire, Ministro, nunca le diga a una mujer la edad y tampoco a un hombre feo, porque eso tiene problemas. Políticamente, si no me equivoco, usted tiene otras labores de coordinación, creo que en la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Santo Domingo Norte, sí. Estoy coordinando Santo Domingo Norte conjuntamente con el miembro del comité político, Alejandro Montaz. O sea, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Qué gran trabajo ha hecho. De los mejores funcionarios de gobierno alguno, Alejandro Montaz es un verdadero coloso. Es un hombre de un trabajo y de un ordenamiento mental y ejecutivo de primerísima categoría. Yo lo admiro mucho, lo quiero mucho y somos amigos de hace tantos años, caramba. Y Santo Domingo Norte también tiene un gran carnaval, con un contenido y unos aportes tremendos de la gente de esta comunidad que, bueno, pues da un buen ejemplo, una buena muestra de carnaval. Así que usted está en una zona también rica en carnavales. Rica, pero un poco compleja. ¿Qué pasa con ella? Esta joven que ha venido aquí, ¿verdad? La buena moza que está al frente. Esa joven, y entonces se ha disfrazado de Julia Roberts. Qué bien, qué piropo. Qué piropo. ¿Cómo está Santo Domingo Norte? Santo Domingo Norte, en términos electorales, está muy bien. Está bien. O sea, tenemos a Carlos Guzmán, ¿verdad? Santo Domingo Norte en el municipio. Y en el Distrito Municipal de La Victoria tenemos a Cirilo de los Santos. Creo que son dos mutuales ganadoras. Creo, o sea, de hecho, en el proceso recién pasado, que se frustró por situaciones que se está investigando y que no hizo mucho daño a nosotros, porque fuimos señalados de manera, qué sé yo, maliciosa. Se aperturaron tres urnas y se contaron. Y en todas estaba con alrededor de un 70%. Es la realidad, o sea, no le miento en ese sentido. Pero hay un candidato a alcalde que dijo que iba a correr la sangre si no ganaba. Sí, incluso ese candidato a alcalde, Francisco Fernández, fue capaz de asaltar el depósito que tiene ahí la comisión barrial. Sí. Y se ha valido de situaciones de violencia y de tigres y de delincuentes armados. Es una realidad. Incluso hay situaciones que la población no conoce, pero tuvo en componenda incluso con algunos agentes que fueron ya llamados a capítulo en el proceso pasado. Y creó situaciones muy difíciles. Usted sabe que el único lugar que hubo muertos fue en Santo Domingo Norte. Sí. Hubo muertos en el área de Guarícano, que es el área
más fuertes de nuestro candidato a alcalde, porque tiene ahí una clínica y presta labores gratuitas a la población, entonces tiene mucha simpatía en esa área. Incluso cuando aspiró a diputado, fue más votado en ese lugar. Pero siempre están situaciones de esa naturaleza. Hay gente que no entiende que la actividad política ya tiene otra dimensión en este país. O sea, debe ser, digo, la agresividad nuestra debe ser de boca solamente, debe ser de palabra, no puede llegar a los hechos nunca. O sea, el pueblo dominicano ha avanzado demasiado. O sea, en la época de la posguerra, ¿verdad?, de abril, ya la dejamos atrás con la muerte de Balaguer. Usted dice que ha habido una complicidad con agentes, estamos hablando de activos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ¿o qué tipo de agente usted se refiere? Cuando usted habla de complicidad o de vínculo en ese proceso. Hubo complicidad y lo denunciamos y lo comunicamos y lo vivimos. O sea, a quienes pusieron ahí a dirigir, parece que tenían aspiraciones a ser parte de los equipos de Luis Abinader, si él ganaba. Lo que tiene fue que planificaron mal y lo hicieron a de tiempo. No se la jugaron en las nacionales, sino se la jugaron en estas municipales. De tal manera que el PLD ahí parecía oposición. Es más, se detenían en los centros de votaciones a los PLDistas para que no entraran. Y eso lo vivió todo el municipio, porque nos reunimos con la Victoria y con Santo Domingo del Norte a evaluar el proceso para corregir las cosas malas ¿verdad?, y mejorar todo el proceso. Y en todos los recintos salía esa colación. Pero además, dentro de los mismos militares, algunos de ellos nos denunció la noche antes. Mira, se ha planeado esto y esto. Naturalmente, eso no venía de la cúpula, eso era en esa área de manera específica. ¿Y se han tomado algunas medidas para evitar tomaron medidas y correctivos, que claro, esto se repita ahora el 15 de marzo? Sí, se tomaron medidas. Se tomaron medidas. Gracias, ministro, por su presencia aquí en este Gobierno de la Mañana. Siempre un honor tenerle.